Si alguien quiere aportar o algo, por favor, siéntase libre de interrumpir. Todos me están escuchando bien. Sí, listo. Sí, Bueno, quiero pedirle el favor a cualquiera de los que está acá que por favor vaya buscando Gálatas 3:26 al 28, por favor. Entonces, bueno, este capítulo se trata de todos son bienvenidos, ¿cierto? Eh, el autor nos invita a abrir las puertas del reino, a que no tengamos un reino con las puertas cerradas, que excluyamos a las personas, sino que podamos dar la bienvenida a otras personas. Entonces, no sé quién ya tiene el texto de pronto para que nos lo pueda compartir. yo lo puedo leer. Dice Gálatas 3:26 al 28. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos en Jesucristo, todos son iguales. Así es. Bueno, ese es el texto base que usa el autor para explicar este tema, ¿cierto? Entonces, él en este capítulo menciona un lugar. Yo no sé si de pronto ustedes pudieron investigar acerca de este lugar que se llama Daca. Yo sí busqué un poco al respecto y resulta que es un lugar bastante, ¿cómo llamarlo? Eh, Él describía que estas personas eran intocables por su baja condición económica, ¿cierto? Entonces, acá vemos un poco del lugar de cómo es Daca. Yo no sé si de pronto allá ustedes tienen un lugar similar a este. Nosotros acá en Medellín sí tenemos un lugar parecido. No es completamente igual, pero sí es muy parecido. Entonces, bueno, ahora sí, vamos entonces a empezar con el tema. El autor en este capítulo nos lleva a reflexionar de cómo, de un momento en el que nosotros nos hayamos sentido excluidos en algún momento de nuestra vida. Yo quiero que al menos dos o tres personas me compartan de pronto en qué momento de su vida pudieron sentirse excluidos, sea por algo sencillo o por algo de pronto más grande. Yo empiezo por compartir que, por ejemplo, algo muy sencillo, pero por lo que yo me sentía excluida, y es que, por ejemplo, mi cabello es muy rizado, ¿cierto? Entonces, cuando yo era pequeña, era muy raro ver una mujer, pues una niña con el cabello tan crespo, entonces cada rato me hacían bullying por eso y uno se siente mal, ¿cierto? Uno es como, pero yo qué hago si es mi cabello, si es lo que Dios me dio, pues no lo puedo cambiar, ¿cierto? Entonces, yo también quisiera que otras personas, al menos dos, compartieran experiencias de su vida en el que pudieron sentirse excluidos por cualquier cosa en su vida y cómo se sintieron a raíz de eso. Noches a todos. Una de las cosas en las cuales ha sido marcada mi vida durante, bueno, toda la vida es la socialización. Tengo una facilidad para socializar, gracias a Dios, y pues soy muy hablantín y converso con todas las personas, y entonces hay algunas personas que esta seguridad que uno irradia los hace sentirse aludidos, porque en lugar de ver un aliado en uno, lo que hacen es que ven como un rival. Y eso ha sido algo que me ha marcado durante mucho tiempo hasta que Jesús fue por mí y empezó a enseñarme que eso es una formación de carácter. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Por favor.
Isela siempre salva la clase cuando nadie quiere hablar. Y yo me he sentido excluida, bueno, desde siempre, cuando estoy en la escuela, hasta ahora en mis años de juventud, em, por la simple razón de creer en Cristo. En verdad, me he pasado preguntando toda mi vida por qué a mí me hacían a un lado cuando yo estaba en la escuela y no hay como una respuesta, sino que me hacían a un lado y al final solamente entendí que era porque yo creía en Cristo y no encajaban con sus costumbres o con su forma de hablar o de actuar o de hablar sobre otros. Yo no hacía eso, entonces me hacían a un lado. Entonces, eso fue algo que impactó mi vida por toda mi infancia y juventud. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que Isela nos comparte es algo que a todos nos ha pasado. Yo no sé ella desde qué edad conoce al Señor. Yo conozco al Señor desde los 18 años. Y también yo creo que todos conociendo al Señor podemos experimentar un poco de lo que ella nos está contando, ¿cierto? De sentir ese rechazo por conocer a Cristo. Y de alguna manera uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, o sea, no todo el mundo te rechaza, entonces tú no estás acostumbrado a ese rechazo, pero ¿qué pasa cuando te acostumbras? ¿Qué pasa cuando te acostumbras a que la gente te mire feo? ¿Qué pasa cuando te acostumbras a que nadie te quiera dar un abrazo, a que nadie te quiera saludar, a que nadie te quiera dar la mano porque hueles de pronto mal o porque tu aspecto no es igual al de la gente de una sociedad, digamos, de un estrato un poco más moderado, ¿cierto? Lo raro sería que alguien te hablara, que alguien te saludara y se acercara a ti. En ese momento ya lo raro no sería como que te rechacen, lo raro sería que te acepten, porque te has acostumbrado tanto a que nadie te hable, a que nadie te mire, a que nadie te determine, que ya sientes es algo muy raro cuando la gente sí lo hace. Entonces, bueno, el autor le pone a este capítulo como título eh, que todos son bienvenidos. Y él usa una palabra que se llama hostilidad, pero yo quiero cambiar esa palabra por una que de pronto podemos encontrar más en la Biblia y es la parcialidad, que es un sinónimo de esa hostilidad, ¿cierto? ¿Qué es la parcialidad? Es un pecado de favoritismo que viola la ley del amor y la justicia, al mostrar preferencia por unas personas sobre otras debido a su riqueza, estatus o características y que es fuertemente condenada. ¿Alguien me puede buscar, por favor, Santiago 2 del 2 al 4 y lo comparte? Yo lo tengo. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Muchas gracias. Bueno, resulta que tanto en el mundo como en la iglesia nosotros podemos encontrar ejemplos donde podemos ser parciales. Eso es muy normal verlo en el mundo, pero es un poco, digamos, ilógico llegar a verlo dentro de la misma iglesia, donde nuestro corazón está siendo transformado por una verdad completamente diferente a lo que el mundo considera que es verdad. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, una parcialidad hacia los pobres. ¿Alguien me puede leer, por favor, Santiago 2:5? Es que acá no veo quiénes están conectados. Santiago 2:5 dice, Santiago 2:5. hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Ajá, muchas gracias. Alguien que lea, por favor, Éxodo 23:9. Otra parte, otro ejemplo donde podemos encontrar parcialidad es hacia los extranjeros.
¿cierto? Para nosotros a veces nos sentimos atacados cuando estamos en nuestro propio lugar de origen y llegan personas de otras regiones y a veces uno se ve como invadido en su propia ciudad por otras personas de afuera, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos comparte qué dice Éxodo 23:9, por favor? Sí, dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Gracias, así es. Bueno, otro ejemplo también es hacia la mujer, el tan conocido machismo, ¿cierto? Sabemos que no hay ninguna otra religión que haya dignificado tanto a la mujer como lo ha hecho el cristianismo, rompiendo la poligamia, enseñándole a las personas la delicadeza de la mujer y su fragilidad y enseñándoles a respetarla, ¿cierto? Otra, otro ejemplo que podemos encontrar es con los discapacitados. ¿Quién nos puede leer Lucas 5 del 17 al 20, por favor? Yo lo tengo. Regálame un momentico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Muchas gracias. Y nos falta un último ejemplo que sería con los enfermos. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 5 del 12 al 14. ¿Quién nos puede leer ese pasaje, por favor? En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. ¿Hasta cuál, perdón? Yo ¿Hasta qué versículo? creo que ese no era el texto, espérame. 5, 2 o 12. Lucas 5 del 12 al 14. Ah, del 12, perdón. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, ¿quieres pues limpiarme? Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero que has, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Jesús le ordenó: no se lo cuentes a nadie, solo ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Listo, muchísimas gracias. Bueno, nosotros podríamos encontrar muchos otros ejemplos donde tanto en el mundo como en la iglesia llegamos a ser parciales, ¿cierto? El racismo, no sé, muchas otras. Pero digamos que estas son, digamos, las más notorias, una de las más comunes donde nosotros podemos ser parciales. Pero el autor nos está, digamos que yo quisiera enfocarme de pronto un poco más en la iglesia, en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el mundo siempre va a haber parcialidad debido al pecado, pero nosotros como iglesia debemos ser transformados, nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento como nos enseña el libro de Romanos. Entonces, hay dos tipos de parcialidad que vemos reflejados en este capítulo. Uno es la parcialidad de la iglesia hacia el mundo
y otro es la parcialidad de la iglesia con la misma iglesia, ¿cierto? Entonces, la parcialidad hacia el mundo. Quisiera que alguien me colabore buscando, eh, mientras tanto, Marcos 10 47 al 52 y otra persona que busque Marcos 10 del 13 al 14, por favor. Entonces, esto no significa que no vamos a amar a la iglesia de pronto de una manera diferente, porque nosotros sabemos que al relacionarnos con los hermanos el afecto crece, nuestro amor por la comunidad de los cristianos crece, ¿cierto? Pero sí significa que no vamos a cerrar el evangelio solo a la iglesia, sino que también lo vamos a compartir hacia las personas que aún no están congregándose con nosotros. Entonces no se trata de descansar en el hecho de que mi alma ya es salva, sino de predicar el Evangelio para que Dios siga salvando. La palabra dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cierto? Y a veces nosotros llegamos a la iglesia y nos volvemos un club social. Ah, no, es que yo voy a la iglesia, yo me voy a congregar, yo voy a recibir la palabra, y sí, eso está muy bien, pero es que tenemos que seguir predicando el Evangelio, así como en algún momento a nosotros también nos predicaron ese Evangelio. Yo recuerdo que, que en un momento, en una iglesia donde yo asistía, hicieron un experimento y me pareció algo muy, ¿cómo decirlo?, muy retador, porque invitaron a un predicador y ese predicador llevó a un amigo y lo hicieron como un indigente y lo sentaron afuera de la iglesia, a ver si alguien de la iglesia tenía la capacidad de invitar a esa persona a entrar. Y la iglesia era muy grande y nadie lo invitaba, nadie, ¿cierto? Pero sí hubo una mujer joven, una mujer de aproximadamente 21 o 22 años, que lo invitó a pasar. Solo ella, de tanta gente que entraba, solo ella lo invitó. Entonces, eso impactó mucho a la iglesia cuando se dieron cuenta de que era un experimento para mostrarles cómo tenían su corazón de duro hacia las personas que todavía no habían recibido el evangelio. Resulta que obviamente esta chica se sintió pues muy apenada porque ya no sabía que era un experimento y pues todo el mundo volteó a verla y todo, pero yo quiero que nosotros nos confrontemos a nosotros mismos en este momento y digamos, ¿será que yo hubiera sido capaz de hacer algo así? Y tenemos que ser sinceros y es que a lo mejor no, posiblemente no hubiéramos sido capaces. ¿Por qué? Porque es que huele feo, porque es que no está bien vestido, porque es que se ve sucio. No. ¿Y será que Jesús sí lo hubiera hecho? Y eso es algo que yo creo que debería de confrontarnos, ¿cierto? ¿Quién tiene el pasaje de Marcos 10 47 al 52, por favor? Permítame. 47 al 52 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchas gracias. ¿Y quién puede leer Marcos 10 del 13 al 14, por favor? Yo puedo leerlo. Dice, hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos se enojó con ellos y les dijo, em, dejen que los niños se acerquen a mí.
No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Así es. Bueno, algo que quiero que notemos acá es que los que estaban impidiendo que estas personas se acercaran a Jesús eran los que lo estaban siguiendo. Sus mismos discípulos eran los que estaban impidiendo que otros se acercaran a él. Entonces, yo quisiera que nos preguntáramos, ¿será que yo estoy impidiendo que otras personas lleguen al Señor? No porque yo sea perfecto, porque claramente nunca vamos a lograr serlo, sino por tener este tipo de actitudes. Es que eres muy pequeño, tú no vas a entender el Evangelio. Es que eres muy anciano, ya estás que te mueres, ya para qué te van a predicar el Evangelio. No, es que estás muy enfermo. No, o sea, ¿cuántos peros estamos poniendo para predicar el Evangelio a otras personas? ¿Cierto? O sea, el Evangelio no debería tener preferencias. El Evangelio está hecho para todos. El autor en la página 101 dice, podemos traspasar los muros hostiles de la separación y extender el amor de Cristo a todos. ¿Quién me puede leer Efesios 2:14, por favor? Me disculpan que los ponga a leer tanto, pero si no es así, no les escucho las voces. Morelia, ¿me puedes leer Efesios 2:14, por favor? Claro, regálame un momentico. Dice, Gracias. porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice mi versión. Ok, sí. Nosotros en Cristo sabemos que Él ha roto todas esas diferencias, ¿cierto? Que ahora en Cristo todos podemos dejar eso del racismo, de que es que este viene de, no sé, Estados Unidos y este no sé, Cartagena, y entonces, y que podemos todos ser uno en Cristo porque todos estamos amando al mismo Señor. Yo recuerdo un testimonio que yo escuché en algún momento. Lastimosamente no recuerdo el nombre de esta persona, así que se los debo, pero contaban que en una convención que se hizo, llegó un borracho a escuchar una convención cristiana, ¿cierto? Y estaba borracho. Y obviamente todo el mundo miraba a ese señor como, ¿este qué está haciendo acá? ¿Quién se cree? Eh, ¿Va a venir a dañar acá la convención o algo? Pues resulta que ese día él escuchó el Evangelio, él se arrepintió y se convirtió en uno de los predicadores más famosos a nivel mundial. Entonces, yo creo que no debemos cerrarle las puertas a nadie, sino buscar siempre una oportunidad para compartir el Evangelio y permitir que Dios, si es su voluntad, abra ese corazón y brinde arrepentimiento. Eh, ¿Quién me lee, porfa, Mateo 23, del 12 al 13? Yana, porfa. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Muchas gracias. Entonces no se trata simplemente de que yo ya esté adentro, ¿cierto? También se trata de no impedir que otras personas entren y conozcan al Señor. Y resulta que hay otro tipo de parcialidad, y es la parcialidad de la iglesia con la misma iglesia. Le voy a pedir, voy a llamarlos por los nombres que me aparecen acá, pero yo sé que a veces se conectan desde otro Zoom y aparece otro nombre. Bernardita, Gálatas 3 del 26 al 28, por favor. Ana, Primera de Corintios 12 del 11 al 19. Y doña Ivania, Efesios 2 del 14 al 16, por favor. Hoy estoy El buscando autor le llama, perdón,
El autor le llama a este tipo de parcialidad un prejuicio enmascarado. Nosotros Efesios sabemos 2, que tenemos, perdón, Efesios 2 del 14 al 16 dice, Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos pueblos, ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz, reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. gracias, ya encontraron Gálatas 3 y Primera de Corintios 12. Ya encontré Sí, Primera de Corintios. que ya tengo Gálatas 3:27, ¿verdad? Del 27 al 3:20 28. del 26, Gálatas 3 del 26 al 28. No sé si Anita quiere, como, y hablo antes y después lo leo yo. Como quiera, lo leo yo. Sí, está bien. Primera de Corintios 12, del 11 al 19. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Gracias. Y Gálatas, por favor. Gálatas 3:26 dice, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos, no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Listo. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que tenemos un Dios de diversidad, ¿cierto? Y lo podemos ver en su creación. Podemos ver la diversidad de plantas, de árboles, pero todo ese grupo lo podemos distinguir como naturaleza. En los animales, ¿cierto? Podemos ver una cantidad de animales completamente diferentes que nadan, que vuelan, que corren, pero todos están en un grupo como animales. Resulta que en la iglesia, a pesar de la diversidad de todos los que existimos en el grupo del cuerpo de Cristo, todos somos iglesia, a pesar de todas esas diferencias. Y esas diferencias no deberían ser lo que nos separa, sino lo que nos une. Esas diferencias nos hacen ver que necesitamos a los demás. Si nosotros pudiéramos hacerlo todo, no necesitaríamos ni de Dios ni de otras personas. Pero Dios nos ha dado muchas capacidades, pero también incapacidades para que nos podamos ayudar los unos a los otros. Así que Dios no elimina la diversidad, pero sí elimina la parcialidad. En la página 97, el autor dice, Pablo no ataca la diversidad humana. Todos fuimos creados con muchas capacidades, pero como les decía, también con incapacidades para poder necesitarnos y poder ser un cuerpo que trabaja unido.
No sé si ustedes de pronto se han puesto a pensar en las pequeñas, grandes partes del cuerpo, ¿cierto? No sé de pronto si ustedes se han puesto a pensar, yo para qué tengo pestañas y yo para qué tengo unas cejas y de qué me sirve el tímpano. Y sin embargo, estas cosas Dios las ha hecho con un propósito especial. A veces nosotros en la iglesia vemos a personas que sirven fuera del púlpito, o sea, es que no está en el púlpito, no es visual, entonces no, su servicio no vale, entonces lo que hace no importa, pero aún esas cosas pequeñas del cuerpo y esos servicios, entre comillas, pequeños de la iglesia son demasiado importantes ante Dios. Resulta que las cejas están ahí para impedir que el sudor llegue a nuestros ojos. Las pestañas están ahí para impedir que las partículas de polvo entren. Aún así, entran muchas partículas de polvo, ¿cierto? Pero las pestañas nos protegen demasiado de eso. Y el tímpano, a pesar de que es algo que no se ve, afecta el equilibrio de una persona. Entonces, así son esas partes pequeñas del cuerpo de Cristo. Solamente vemos que hacen falta cuando ya no están. ¿Quién me lee? Bueno, acabamos de leer Gálatas 3:28, que nos indica que todos somos uno en Cristo, ¿cierto? Que todos nos necesitamos, que todo lo que hacemos delante de Dios tiene un valor, porque no se trata de lo mucho o lo grande que hago, sino de para quién lo hago y con qué corazón lo estoy haciendo. Pero Pablo, eh, a pesar de que nos enseña que hay una diversidad, también nos enseña que hay diferentes funciones en esa diversidad. ¿Quién me lee, por favor, Colosenses 3, Ronnie, Colosenses 3 del 18 al 20, por favor. Y Jason, Primera de Pedro 3 del 1 al 7, por Colosenses 3. 18 al 20, por favor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Jay, Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Asimismo, vosotros, a ver, perdón. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así Gracias. también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijos, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, hasta el 11 era cierto, Hola, hasta el 11 era. Primera de Pedro 3 del 1 al 7. Ok. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Listo. Muchas gracias. Entonces, acá podemos ver que no se trata de cuál posición tengo. O sea, el hecho de que una mujer sea esposa no quita su valor delante del Señor. Y el hecho de que el hombre sea cabeza, pues tampoco lo va a hacer empoderarse con machismo sobre la mujer. Porque recordemos que el Señor lideró sobre una cruz, ¿cierto? Entonces, no es exactamente la posición, sino, no la posición con las personas, sino la posición que todos ocupamos delante del Señor.
También podemos ver en Filemón 1:16 que los esclavos y los amos también tenían que sujetarse a Dios, a pesar de su posición. Entonces, a pesar de que todos cumplimos diferentes funciones, todos terminamos siendo un mismo cuerpo. Otros ejemplos que podemos notar de lo que llamaríamos parcialidad cristiana o parcialidad piadosa, entre comillas, es cuando yo creo un grupo cerrado en la iglesia y decido juntarme solamente con aquellos que me caen bien y ya, y los otros no. O cuando, por ejemplo, escucho una prédica y critico a un hermano en mi corazón en vez de pensar en mi propio corazón. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ver la viga de mi propio ojo para poder quitar la astillita del ojo de mi hermano. Entonces, primero tengo que ver yo mi gran pecado para poder corregir a mi hermano con piedad y con misericordia. Entonces, esas son también tipos de lo que podríamos considerar una parcialidad dentro de la iglesia. Y otra es también cuando podemos notar que el fariseo oraba en el templo y le decía al Señor, Señor, es que mira pues es que yo soy mejor que él, yo diezmo y no sé qué, y oro, y él, ¿qué tal? O sea, eso también es una parcialidad dentro de la iglesia. Quizás podamos disimularlo, porque sí, muchas veces es solamente una actitud de nuestro propio corazón que solo nosotros sabemos que está ahí, pero Dios también sabe que esa parcialidad está ahí. En Gálatas 2, del 11 al 21, recordamos la historia de cuando Pedro estaba compartiendo con los gentiles y llegaron unos judíos, también cristianos, a compartir con esta iglesia. Y resulta que Pedro, lleno de temor, decidió apartarse de los gentiles para agradar al pueblo judío. Y Pablo lo confronta y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Entonces, nosotros teniendo todos esos ejemplos en la Biblia, deberíamos confrontarnos a nosotros mismos y decir, ¿será que en mi corazón yo tengo parcialidad? No solo hacia el mundo, sino hacia mis propios hermanos, hacia la propia iglesia de Cristo. Bueno, continuando, también es importante notar que no es lo mismo abrir las puertas del reino que abrir las puertas al pecado. Morelia, ¿me puedes buscar, por favor, Romanos 1, del 16 al 32? Y leo Colosenses del 3 al 8, por favor. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto a Dios les los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, tales cosas que son dignos de muerte, no son las, perdón, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Gracias. Y Colosenses 3:8, por favor. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Entonces, algo que tenemos que anotar acá es que aunque Dios nos está pidiendo que no seamos parciales al invitar a las personas a buscar de Él, también nos está diciendo que debemos de ser muy claros en que al conocer al Señor, Él también quita el pecado de la vida de las personas y de nuestra propia vida. Entonces, el aceptar a otros no significa que vamos a aceptar que pequen dentro de la iglesia, sino que también debemos comprender que el Señor transforma las vidas. Como conclusión, entonces, es que no abramos solamente las puertas de la iglesia, sino las del corazón. Aún estando dentro de la misma iglesia, nosotros podemos llegar a tener parcialidad. Aún dentro de la misma iglesia podemos llegar a tener preferencias, podemos eh, creer que unos son más que otros, pero también afuera, pensando que no, pues afuera de la iglesia, pensando que es que este no le voy a predicar el evangelio, mejor me voy a predicarle a esta señora que se ve más elegante, que huele mejor y que está más bien peinada, a este no tanto, ¿cierto? Pero resulta que por lo general en la Biblia, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, Dios siempre usa lo que parece menos para que Él sea glorificado. Eh, yo les quiero invitar a que, incluso a mi propia persona, porque sé que soy consciente de que este pecado también puede de alguna manera estar en mi corazón o ha estado en mi corazón en algún momento, y es de que hagamos el sacrificio de la imparcialidad, de que no simplemente nos quedemos acá aprendiendo, sino que llevemos esto a la práctica. Jesucristo nos enseñó que no debemos amar solamente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se trata solamente de decirle a mi hermano es que yo te amo, no, sino de amarlo realmente. ¿Y cómo amamos? Amando. Eso suena algo irónico, pues como charro, pero es que es la verdad. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, es que yo necesito aprender a amar a esta persona o quítame estos prejuicios que tengo en mi corazón, pero si nosotros no sacrificamos de nosotros para llevar eso a cabo, eso no va a pasar. Porque así como la Biblia nos dice que oremos, también nos dice que hagamos, que obedezcamos esas cosas. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes, e incluso mientras leía eso, me sentía retada en mi corazón también a hacer lo mismo, a no tener preferencias, a no querer cerrar la iglesia a ciertas personas, sino entender que el evangelio es para niños, para ancianos, que es para personas con discapacidad,
que sé que en la iglesia se han arrepentido borrachos y han amado al Señor incluso mucho más de lo que lo pudieron amar otras personas. Entonces, eh, que podamos tener ese reto de, de sacrificar de nosotros para que este pecado dentro de nosotros muera y que podamos abrir el reino a todos. Y también quiero que meditemos en este himno eh, que está en el himnario Celebremos su Gloria, que dice, somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el consolador. Entonces que podamos entender que Cristo es el que nos ha unido a todos y que su sangre es más valiosa que todas nuestras diferencias. Entonces, que así también como nosotros cuando estábamos en el mundo, Él nos brindó unión a una familia cristiana y nos brindó esperanza. Él también quiere seguir brindando esa unión a otras personas y esa esperanza a otras personas que aún no han llegado a la iglesia, pero que llegarán en algún momento. Y bueno, ya aquí termina mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Si hay comentarios para Valentina, es un buen momento. Recuerde, Bueno, yo quiero decirle a Valentina que gracias por el tema. Realmente nosotros venimos con un tema de corrección más que de amor y de sincerarnos, de tolerarnos, sobre todo con los hermanos dentro de la iglesia, que a veces hay resentimientos tontos o inclusive por la manera en que una persona se ve o habla, de una vez se discrimina y se habla del propio hermano dentro de la iglesia. Y esta parte de compasión del tema, muy bueno, realmente nos hace reflexionar a todos y muchas gracias por el tema, Valentina. Con todo gusto. ¿Alguien más? Un Yo buen quiero comentario. comentar, me pareció muy bonito este mensaje. Algunas veces siento que la manera de poder corregir o hacerle entender a alguna persona es usando las emociones. A una persona a usted le entra más fácil por emoción que por cosas que son reales, que tal vez a la persona le choque. Y me pongo a pensar ahora que hace mucho no escucho una palabra así de tan emocionalmente sobre cómo estamos llevando nuestras vidas. Algunas veces seguimos a paso lo que dice la Biblia, pero no nos encontramos nosotros con el amor cara a cara de, mira, no hago esto no solo porque la Biblia me dice, sino porque ocupo tener amor en mi vida. Esa parte de los turistas, no, ¿cómo se dicen? Los indigentes o Los- extranjeros, ok. ¿cómo cuesta algunas veces, como decías antes, que nos sentimos hasta en nuestros propios países con mucha extranjero que no son de aquí y nos cuesta algunas veces aceptar que tenemos que ayudar? O sea, no es aceptar de aceptarlos aquí, sino aceptar que nosotros tenemos que ayudar, porque al final va a ser igual, somos igual, aquí en esta tierra somos extranjeros, nosotros no somos de aquí, somos del cielo, somos de el pueblo de Dios, y al final nuestro plan es, perdón, nuestro propósito es por medio del amor enseñar a otros. Y algunas veces esos mensajes llegan al corazón y nos hacen despertarnos más. Entonces estaba muy bonita la clase, muchas gracias. Yo de mi parte, decirles que a mí me gustó mucho el tema, eh, más que todo porque nos enseña
como dice el título, a derribar ese muro de hostilidad en el que nosotros debemos ser parte de hacerlo, ¿verdad? De que no haya preferencias en la iglesia y sobre todo tener en cuenta de que los que acudían a Jesús eran aquellos que eran pobres y oprimidos. Los que estaban quebrantados son los que Dios quiere este, atraer hacia Él. Y también que dice que ellos se dieron cuenta que también estaban incluidos en ese mensaje que Jesús daba y que da todavía en el día de hoy. Así que yo también, está muy bonito el tema, es muy bueno, digamos, aplicarlo y vivirlo, en el nombre de Jesús. ¿Algún otro comentario que pueda alimentar más este tema que nos dio Valentina? Recordarles, hermanos, que el reino es dinámico. Digamos que lógicamente lo que Valentina nos dio es ese dinamismo del reino. Un reino que tiene que estar en el corazón primero y el corazón sale hacia afuera. Y el mundo de afuera de nuestro corazón es la sociedad, pero también la iglesia. Me gustaron mucho los textos de la familia, esposos, esposas. Creo que ahí donde el reino también se manifiesta y que nos hace mucha falta meternos en ese tema, ¿verdad? Como decía Valentina, el machismo que tanto nos golpea hoy en día, pero también está el feminismo. Y cuando la vi hablando de diversidad, es peligroso hablar de ese tema hoy. La palabra es correcto hablar de diversidad, pero han tergiversado esa palabra. Valentina, muchas gracias. Yo tengo un premio para todos ustedes hoy, así que vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué les parece? Y voy a hacer por nombre. Por ejemplo, voy a preguntarle a Andrei. Andrei, ¿qué significa el reino de Dios según Jesús en los evangelios? El reino de Dios, según los evangelios, ¿Qué significa según Jesús? un sistema de dominio de reglas, de instrucciones, eh, bajo su soberanía absoluta. ¿Qué? ¿Qué más podríamos decir? ¿Alguien que quiera redondear más esta pregunta? Ahora, la hermana Valentina habló de algo muy interesante. ¿El reino de Dios se centra en qué? Familia, iglesia, cultura. Ok. Bueno, Amor. también, pero recuerden que el reino de Dios, Obediencia. obediencia, el reino de Dios se centra en la justicia, el amor, que fue uno de los temas que desarrolló la hermana, y la verdad. Y que este reino también, según Jesús lo enseña, empieza en el corazón de la persona. Bueno, le ponemos un 9. Recuerde, André, que yo soy de los que creo que la perfección, eso me dijo un profesor, por eso no me saqué un 100 en la tesis. Dice, no te puedo poner un 100 porque hay imperfección en el hombre, entonces un 99, hermano, está bien. Está bien, está bien. Yo quiero aportar algo muy cortitico que nos enseña, pues que yo le escucho a un hermano, y es que el reino de Dios es el gobierno de Dios hacia el pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Correcto. Y tiene objetivos, ¿verdad? Eso es bueno, el objetivo es nosotros somos agentes. Bueno, ahí viene otra pregunta esto. Vamos a hacer, gracias Valentina, gracias Andrei. Vamos a hacer otra pregunta y vamos a mencionar personas. Eh, Tito, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Eh, eh, Hermano, ya no sé, coaccioso, porque para mí el reino de Dios
es en el que nosotros vivimos y algo, la descripción que se dio anteriormente, ¿verdad? Y cuando me habla del reino de los cielos, para mí es redundante, entonces, sinceramente, habría que contestar ahí. Ok, voy a darle una ayudadita. Recuerde que según lo que estudiamos en el Evangelio de Mateo, el reino, lo que se menciona es el reino de los cielos, el Malkut Shamaim. Por una razón, porque Mateo no, era judío, tenía problemas de mencionar la palabra Dios. Entonces no hay diferencia entre uno y el otro. La única razón es esa. Y Lucas y Mateo y Marcos, perdón, que eran gentiles, no tenían problema de decir reino de Dios, ¿verdad? Esa es la única diferencia. La diferencia es lo mismo, el mismo concepto. La diferencia es que el judío tenía un problema cultural para hablar de Dios. Entonces mencionó el reino de los cielos. Y eso es la gran diferencia.